Muy buenos días a todos. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente en este espacio, en este momento de la vida que nos permite tener estas herramientas que durante 6 semanas consecutivas hemos trabajado. Esta es la séptima semana para llegar al final de ser autores de nuestra propia historia. Durante las últimas semanas hemos trabajado en cómo filtrar los estímulos estresantes, que fue el primer webinar, donde les regalé 5 herramientas básicas de cómo poder filtrar los momentos de tensiones que todos nosotros estamos viviendo en el día de hoy, en la vida que estamos viviendo el día de hoy. La segundo webinar que trabajamos también tiene que ver con reinventarnos en el caos. Estamos viviendo momentos de caos, momentos inciertos, momentos de dificultad, pero tenemos que aprender a reinventarnos en esos momentos tan difíciles que estamos transitando en nuestra vida. El tercer webinar trabajamos y hablamos sobre la empatía tan necesaria en las relaciones humanas, en las relaciones. Vivimos en un mundo donde nos relacionamos y necesitamos generar esa empatía, esa conexión, por tener la sensibilidad, pero sobre todo poder saber ponernos en la posición del otro. El cuarto webinar trabajamos sobre la resiliencia, ¿se acuerdan? Para cómo soportar las frustraciones. Dimos ejemplos, hablé sobre personajes, películas, hablé sobre herramientas, la herramienta principal, el DCD, que vamos a trabajarlo y lo hemos trabajado durante todo este programa. El quinto webinar nos habló sobre el autocontrol, la capacidad de autocontrol tan necesaria, eso que de pronto nos impulsa en un momento dado a hacer cosas que están más allá de nuestras fuerzas, vamos a decirlo así, porque de alguna manera nos conectamos con nuestra historia, con esas ventanas que provocan nuestras acciones, incluso en muchos momentos dados, acciones que no deseamos o que no queremos. La semana pasada tuvimos el privilegio de hablar también sobre la pedagogía del maestro, cómo el maestro utilizaba una habilidad tan necesaria e interesante que debería ser aplicada en todos los colegios, en todas las universidades, en todos los centros de aprendizaje. Esa habilidad que el maestro tenía para desarrollar y formar mentes brillantes. La mente definitivamente es un planeta desconocido. Tenemos que incursionar en ese proceso del conocimiento de la mente. Y durante estas semanas, para algunas personas que están entrando por primera vez, pueden accesar al YouTube de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI Panamá, y ahí pueden ver todos los módulos que se fueron desarrollando. Es posible que hoy hable algunas terminología que de repente para ti sea nueva. Trataré de ser lo más sencillo y simple para que si esta es la primera vez que estás, puedas entender el mensaje que quiero transmitir el día de hoy. Todas estas semanas nos lleva a esto que es vital, principal en nuestra vida, ser autor de nuestra propia historia. Es curioso que las circunstancias y la historia de nuestra vida van desarrollando lo que llamo la personalidad, esa personalidad conductual o esa personalidad que la gente nos reconoce de alguna manera. Y nosotros estamos llamados a escribir los mejores capítulos, escribir nuestra historia basándonos en las experiencias que nosotros hemos tenido en nuestra vida. Uno de los fenómenos más significantes que el maestro de maestro utilizaba era el registro automático de la memoria, el RAM que le he hablado en los diferentes webinars. Registro automático de la memoria es esa capacidad de registrar 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los estímulos que en nuestra mente se van alojando y que se van generando interpretaciones de las creencias de nuestra vida. Ese registro automático de la memoria no es selectivo, es automático. Así que no somos como una computadora que podremos elegir o borrar ciertos aspectos en nuestra vida que no nos interesan o que serían
que serían mejor trabajarlos de otra manera. Lo que sí podemos hacer es reeditarlo, que eso lo he hablado, reeditar nuestros pensamientos. Todas estas enseñanzas están basadas en dos principios fundamentales. El principio de la teoría multifocal del doctor Augusto Curie, que es de donde he extraído todos estos informes, estos estudios. Segundo, el análisis de la inteligencia de Cristo. Le he comentado que todo este programa está basado en analizar psicológicamente, sociológicamente, psiquiátricamente, emocionalmente, la inteligencia del maestro, cómo se manejaba, cómo se comportaba, cómo se movía en la vida. Y a través de esa experiencia he rescatado estas 7 habilidades que he considerado sumamente de importancia poder brindársela a cada uno de ustedes como herramientas de vida para realmente ser autores de tu propia historia. El primer punto que quiero yo compartirles tendría que ver qué es ser autor de nuestra propia historia. Ser autor de nuestra propia historia es ser capaz de reconocer que cada ser humano es un ser único. Todos somos un ser único. No hay un ser igual a nosotros. Nos ponemos a ver las huellas dactilares, nos distinguen, nos hacen una diferencia. El iris de nuestros ojos, ahora mismo hay máquinas que te pueden reconocer y te pueden identificar, dándote una identidad, algo que eres único. Pero cada uno de nosotros somos seres únicos porque tenemos una historia, hemos vivido una experiencia, hemos tenido una historia totalmente diferente. Y es interesante que la educación clásica nos enseña a conocer detalles de los átomos, átomos que nunca veremos y planetas que nunca vamos a pisar, pero no nos enseñan a conocer el planeta que todos los días respiramos, pisamos y vivimos, el planeta psíquico. Por eso, ser una especie pensante, tenemos la tendencia de cuidar seriamente de aquello que tiene valor. Eso que es esa capacidad natural que tenemos de nosotros pensar, de alguna manera nos permite cuidar las cosas que nosotros en nuestra vida le damos un valor. Y puede ser que cuidamos el motor de un auto, podría ser, para no fundirlo, de la casa, para no deteriorarla, del trabajo, para no ser superado por otras personas, del dinero, para que no nos falte jamás. Y le damos ese valor. Y algunos se preocupan también de la ropa que utilizan, de sus joyas, de su imagen social, de lo que proyectan a los demás. Pero la pregunta sería, ¿cuál es nuestro mayor tesoro? ¿Cuál es nuestro mayor tesoro? Y por increíble que parezca, por increíble que esto suceda en nuestro pensamiento, nuestra calidad de vida queda frecuentemente en segundo plano. Le damos mayor importancia a muchas cosas que están en el exterior y descuidamos lo más valioso, lo más importante, que es lo que está dentro de nosotros. Ser autor de nuestra propia historia es ser capaz de reconocer que cada uno de nosotros somos seres únicos. Nick, estudiando un poquito a este personaje que me llamó mucho la atención, le llamaré Nick porque el apellido me es muy difícil de pronunciar. Así que le llamaré Nick. Nick es un hijo primogénito de un matrimonio de origen serbio. Él nació en el año 1982, sí, en diciembre de 1982. Su madre era enfermera de nacionalidad australiana, que debido a su gran trabajo, o sea, a lo que hacía en la vida, a lo que se dedicaba, ella tuvo mucho cuidado en su embarazo, en cuidarse por los conocimientos que tenía. Tuvo definitivamente mucho cuidado en todo su proceso, pero no obstante, el bebé nació en una condición especial, el cual se caracteriza por la carencia de brazos y piernas.
Por lo mismo, Nick nació sin ellos. Durante la época escolar, Nick y su familia, ellos se mudaron para una provincia que se llama Melbourne, buscando una mejor oportunidad porque donde vivían estaban pasando bastante carencia, así que decidieron mudarse al estado de Victoria. Y Nick deseaba ir al colegio. Sin embargo, en ese tiempo, en ese momento, se los prohibieron porque no había la capacidad para poder ayudar con este tipo de condición, con este tipo de discapacidad física, a pesar que sus capacidades mentales estaban sumamente bien, los maestros no estaban preparados para ello. Pero más tarde las leyes de Australia cambiaron, todo eso cambió y Nick se convirtió en un estudiante, o diría que el primer estudiante discapacitado en integrarse en una escuela regular. Pero con ello trajo como consecuencia ser molestado, lo que en muchas ocasiones hablamos en los colegios como el bullying. Su condición, por supuesto, era diferente a lo de muchas personas y sufrió de muchos ataques de esos que eran sus compañeros porque no, por su condición. Así que esto trajo como consecuencia una depresión a muy temprana edad. Siendo un niño de prácticamente 8 años, empezó a sufrir colapsos de depresión y a los 10 años decidió acabar con su vida, decidió tirarse, ahogarse en la bañera, pero había algo más fuerte en su interior, que era el amor de sus padres, que a pesar de su condición lo amaban, lo querían, y eso hizo que él renunciara a acabar con el dolor. Y yo principalmente en mis conocimientos me he dado cuenta que las personas que tienden a tomar este tipo de decisión de acabar con sus vidas, de suicidarse, realmente no quieren acabar con sus vidas, quieren acabar con el dolor que les produce. Y eso es lo que vivía Nick, un dolor profundo. Él venía de una familia religiosa, su padre era pastor, así que él conocía el amor de Dios, conocía, y durante muchos años de su vida oró en muchas ocasiones pidiéndole a Dios que le regalara la oportunidad de crecer sus extremidades para ser un niño y un adolescente normal, un adolescente como los demás. Definitivamente él reconocía que para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, esto no sucedió y a los 13 años se dio cuenta y recapacitó que eventualmente lo que vivía, más que ser una situación precaria, era una situación única, una situación que podía traerle una oportunidad de devolverle a otras personas la esperanza. Así que Nick se dedicó durante muchos años de su vida a ser un gran motivador, principalmente a los jóvenes, ayudaba a los jóvenes a ver una manera diferente de ver la vida, ver que a través de su dificultad tampoco había un límite de lo que él podía realizar. Se casó, se graduó a los 21 años, se especializó en contabilidad, planificación financiera, comenzó sus viajes de motivación, se enfocó en la juventud, porque él sabía que ahí estaba el foco de tensión, los jóvenes que van creciendo con carencias, con necesidades como él la tuvo, quería darles una voz de aliento a esas personas. Escribió libros, participó en películas, se convirtió en un hombre reconocido a través de su realidad, pero sobre todo porque él no condicionó sus límites para que fueran a condición de vida. En febrero del 2012 contrajo matrimonio con una mujer, Kanae, que es de origen japonés, pero de madre mexicana. Y su primer hijo de su matrimonio nació en el 2013, en el 2015 volvió a tener otros hijos y en el 2017 también volvió a tener un par de gemelas. O sea, tiene ahorita mismo 4 hijos, lo que pareciera difícil
limitante para muchas personas. Él en ningún momento se detuvo en su vida ni en sus dificultades y en sus limitaciones. Construyó plataformas en su memoria, plataformas de ventanas live que posibilitaron su yo. En otras ocasiones hemos estado hablando sobre el yo. El yo es ese pensamiento crítico donde yo soy capaz de tomar una decisión y hacerme autor de mi propia historia. Pues Nick tomó esa determinación y no tuvo pena de sí mismo, sino que utilizó todas estas vivencias para poder ayudar a otros. Y en realidad cuando nosotros nos sentimos víctimas del mundo, rara vez cambiamos. La pregunta que te haría el día de hoy es: ¿cuántas piernas nos limitan hoy? ¿Cuántas piernas nos están limitando a desarrollar tus sueños, tu potencial, tus vivencias? ¿Cuántas piernas te están limitando el día de hoy? ¿Qué has hecho tú con todo esto? Con todo esto que tú posees, con todo esto que es parte de la historia que tú tienes de vida y que te permite poder ser impulso y de bendición para muchas personas también. Más importante que lo que nos falta es lo que hemos hecho con lo que tenemos. Es lo que construimos y superamos. Nuestra vida, nosotros podemos ser observadores de nuestras carencias más que ver las oportunidades, las bendiciones que realmente poseemos. Son dos miradas totalmente diferentes, pero que nos regalan diferentes posibilidades en nuestra vida. Y para ser autores de nuestra propia historia, tenemos que ver esas posibilidades que nosotros tenemos y aprovechar la historia que hemos vivido, aunque dura sea, aunque difícil sea. Ser autor de nuestra propia historia es ser gestor de los pensamientos, protector de las emociones y saber filtrar los estímulos estresantes. Hoy en día estamos viviendo momentos difíciles, momentos que si no somos conscientes, si no utilizamos estas herramientas y no sabemos filtrar estos estímulos estresantes, cuando escuchamos noticias, situaciones que nos vienen, no lo sabemos utilizar, nos vamos a ver afectados en nuestras ventanas killer y posiblemente desarrollaremos plataformas de ventanas killer WP que nos van a robar y nos van a asfixiar ese yo crítico. Por eso es importante gestionar nuestros pensamientos y proteger nuestras emociones. La aeronave mental, yo diría que tiene un pésimo piloto. ¿Usted tendría coraje? Yo le haría esa pregunta. ¿Usted tendría el coraje de subirse a un avión y hacer un largo viaje sabiendo que el piloto que está manejando esa aeronave no tiene experiencia, tiene pocas horas de vuelo? ¿Se relajaría si supiera que él desconoce los instrumentos de navegación? ¿Dormiría tranquilamente y plácidamente si él no tuviera la habilidad para desviarse de las rutas turbulentas con alta concentración de nubes y descargas eléctricas? La aeronave es la mente humana y el piloto somos ese yo consciente, ese yo crítico. El yo debería saber usar estos instrumentos que hemos aprendido durante estas 6 semanas para enfrentar y reciclar las tensiones, ese alto voltaje que nos viene en nuestra vida, esas tensiones angustiantes y malezas emocionales. Y felizmente diría que el yo es entrenado a quedarse callado en el único lugar que no lo debería hacer, que en nuestra mente. Deberíamos de gritar, de tener verdadera libertad. Y esto yo diría es un entrenamiento que nos crea una conquista día a día, formando y trabajando en las plataformas de ventanas live, construyendo alrededor de esas ventanas angustiantes que nos roban la experiencia, construir esas
plataformas, si se involucra un yo consciente como gestor de nuestra mente y como autor. Todos somos artistas en el teatro de la vida. Todos. Tal vez usted nunca haya oído hablar sobre esto, pero enamorarse de la vida y por la especie humana es una condición fundamental para tener alta calidad de vida, para vivir una experiencia única, para generar sabiduría. Y yo quiero que por favor se acuerde siempre de estas dos cosas que le quiero compartir el día de hoy. La vida que late dentro de nosotros, independientemente de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestras faltas, de nuestro estatus, de nuestra cultura, es una joya única en el teatro de la existencia. Cada ser humano es un mundo a ser explorado, una historia comprendida en ese suelo a ser cultivado. Nuestra mente es como ese gran jardín dispuesto a ser sembrado, grandes plataformas, grandes momentos que nos sirvan para ser gestores de nuestro yo, para esos momentos angustiantes que todos tendremos que vivir. Es una actitud irracional valorar algunos artistas de Hollywood, yo diría, políticos e intelectuales, y no valoramos lo más apreciado, lo que tiene mayor estatura, indescriptible, esa capacidad de pensar, eso que todos nosotros los seres humanos poseemos y que nos hace únicos. A fin de cuentas, todos somos grandes artistas en este anfiteatro de la mente humana. Todos somos artistas. Y ser autor de nuestra propia historia es también ser capaz de pensar antes de reaccionar en esos focos de tensión. Es capaz de construir metas claras, pero no solamente que la construcción de las metas, hacia dónde quiero llegar en mi vida, cómo me visualizo, cómo me veo, sino también luchar por ellas, tener esa determinación para poder lograr cada una de ellas, a pesar que se nos levanten montañas de dificultades. Es capaz de hacer elecciones y saber que toda elección implica una pérdida y no solo ganancia. Tendremos que elegir en nuestra vida y saber que eso implica esto. No solamente perder, sino ganar. Al fin, ¿qué es ser autor de la propia historia? Si consideraríamos la mente humana como un gran teatro, es posible afirmar que debido a la fragilidad de ese yo para actuar dentro de sí, es común que la gente se quede en el público. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que es común quedarse como observador viendo que el mundo está pasando, como un observador de los conflictos y de las situaciones. Sin embargo, necesitamos ser protagonistas. Necesitamos salir del público y ser actores principales en ese escenario de nuestra vida, en ese pensamiento emocional. Las teorías psicológicas que dicen que no es posible cambiar la personalidad de un adulto están científicamente erradas en esta área. Estoy completamente convencido de eso. Es por supuesto que es más fácil cambiar la personalidad de un niño, porque las matrices de su memoria están abiertas. El adulto también puede sufrir transformaciones sustanciales si capacita ese yo consciente. Si cada vez que usted piensa y registra en ese pensamiento, usted está sufriendo un microcambio que no lo podemos percibir, pero estamos sufriendo dentro de nuestra mente cambios. Y es que pensar es transformarse. Claro que pensar demasiado es estresante y podríamos caer en el síndrome de pensamiento acelerado que les hablé en unos webinars. Pero es necesario poder pensar, tener una intimidad con nosotros mismos, un romance con nuestra historia. El problema es que podemos cambiar, pero al final para peor, debido al volumen de ideas perturbadoras que nos caen en nuestra mente. Muchas veces, muchas dejan de percibir los momentos alegres, los mejores momentos, las motivaciones más sencillas, los momentos donde te convertiste en una persona osada.
porque hemos sido cautivados en nuestra mente por todos esos pensamientos perturbadores. Y algunos somos controlados por los traumas del pasado, por la historia que hemos vivido. Y si veíamos en la historia de Nick, Nick estaba condenado, vamos a ponerlo así, de una manera categórica, a vivir una vida de límites. Pero él se rehusó a vivir una vida sin de límites. Él decidió vivir una vida sin límites, porque una condición física no puede determinar, una condición, una historia no puede determinar tu futuro, tus sueños. Ser autor de tu propia historia es ser ese protagonista. Algunos son controlados, como le decía, por esa historia. En mi webinar pasado también les hablé y les he estado hablando de algunas condiciones que yo fui descubriendo a medida que fui creciendo. A los 7 años me descubrieron en la dislexia y fue porque yo no veía, yo sentía que no veía, y no era que no veía, sino que sencillamente veía las letras invertidas. Así que mi capacidad de retención en mi mente, de poder entender las palabras, las poesías, de poder leer era muy complejo y la escritura muy mala. Así que definitivamente yo desarrollé una vida placentera en lo que era la escuela. Para mí era un desafío tener que enfrentar los bullying de los niños, de los maestros, de toda esa situación. Pero en realidad, cada una de esas experiencias de la vida me fueron desarrollando una manera de observar la vida diferente. Mi padre influyó mucho en mi vida porque me hablaba de palabras puntuales, palabras alentadoras, y yo me recuerdo como si fuera el día de hoy que él me decía que las personas importantes eran las personas que tenían dinero, las personas que emprendían, las personas, y es que él de alguna manera también quería transferirme sus sueños. Para mí lo más importante no era ser un empresario y desarrollarme, sino ser una persona importante, porque vivía una historia donde constantemente me hacían sentir una deficiencia emocional. Así que yo emprendí mi primer negocio a los 13 años, vendiendo bolsas de vegetales casa por casa. Tocaba las puertas, me abrían, no sé, me compraban, no sé si era que veían un niño con sueño, con ímpetu, con deseo, pero la gente me compraba y ahí fui descubriendo en ese proceso durante más de 30 años muchas situaciones. Descubrí que parte de mis sueños estaba conectado con el ser importante, pero el ser importante para mí significaba crear cosas importantes en la vida. Todo ese proceso de descubrimiento, gracias a los libros, gracias al doctor Curi, gracias a sus estudios, gracias a todas las experiencias de mi historia y de mi vida, me han permitido poder entender que donde estoy hoy es fruto de una revelación y de un descubrimiento, de convertirme en un vendedor de vegetales a un vendedor de sueños. Hoy yo le tengo que dar gracias a Dios que me permite brindar todos estos conocimientos, todos estos webinars, todas estas capacitaciones para alentar a la gente a ser autores de su propia historia. Y quiero decirle que nunca antes he sido tan feliz en mi vida como lo soy el día de hoy. Porque perseguir tus sueños es una labor de todos los días. El luchar por los deseos y los designios, a pesar de la historia que nosotros hayamos podido vivir, necesitamos rescatar cada uno de esos acontecimientos buenos y malos y feos para utilizarlos y desarrollar las plataformas más hermosas de nuestra vida para que ese yo consciente reconozca que todos somos seres únicos, que tenemos algo que ofrecer al mundo y que podemos brindarlo. Porque hay mayor satisfacción cuando nosotros damos a los demás. Se desprende de nuestra vida, nuestra historia, pero también hacemos que otras personas reconozcan que pueden tener oportunidades. Vivimos en una sociedad libre, pero nunca hubo tantos esclavos en el territorio de las emociones, que eso es lo más triste.
Esclavos de la ansiedad, de la impulsividad, del miedo, de la intolerancia, de la timidez, de la irritabilidad, del estrés, de las preocupaciones con el mañana, del dinero, de la escasez, de los excesos de actividades diarias. Y usted puede aplazar muchas cosas en la vida. Quiero decirle, muchas cosas usted va a poder retrasarlas, pero no la decisión de ser autor de su historia. Eso no. Al fin de cuentas, la vida es un gran libro y es nuestra única responsabilidad. Nuestra única responsabilidad es escribir los mejores textos, los mejores capítulos de nuestra vida. ¿Cómo no ser víctima de lo que hicieron con usted? Nuestro yo puede interferir en ese proceso de la construcción de los pensamientos y convertirnos en el autor de nuestra propia historia. Ser autor de tu propia historia es también ser capaz de quitar los disfraces sociales, ser transparente y reconocer conflictos, fragilidades y actitudes estúpidas que a veces nosotros hacemos en la vida. Ser autor de tu propia historia también es ser capaz de no desistir de la vida aun cuando el mundo cae sobre nosotros. Ser autor de tu propia historia es capaz de liderarse, no ser controlado por el ambiente, por las circunstancias o por las ideas perturbadoras que nos van a venir todos los días de nuestra vida. Algunos padres, y esto es algo que he aprendido trabajando con muchos jóvenes, algunos padres no consiguen ver el dolor de sus hijos que están estampados en los ojos. Solo van a percibir el dolor de ellos cuando están enfermos o cuando están en un estado de crisis. ¿Por qué? Porque sencillamente nos despreocupamos y no le damos valor a lo que no tiene precio, a lo que no tiene valor. Si algunos profesores no consiguen percibir que por detrás de esa agresividad de sus alumnos existe el grito de un niño pidiendo ayuda, sería algo que nosotros necesitamos trabajar, necesitamos observar, porque tanto los padres como los profesores son las personas más influyentes en la historia de la humanidad. Son las personas más importantes, los seres y los protagonistas que hacen que esos jóvenes sean el futuro de la humanidad. Por eso, ser autor de tu propia historia es tener ese yo consciente. Voy a dejarles este video para que los vean y continuaremos. Usted se queja, dice que su vida no cambia, que nació por suerte. Usted se olvida que es único en el mundo, privilegiado entre 7 billones de personas. Usted come, bebe y duerme. Se queda de brazos cruzados esperando que las cosas cambien, pero no es capaz de recordar qué comió ayer, ni el cumpleaños de sus pocos amigos. Te quedas ahí parado y anestesiado por el individualismo de la falsa idea que el dinero te propone. Solo sobrevives. ¿Y por qué no vives? La dificultad es romper con la inercia. El día se pone y la noche llega, todos los días. Usted se envejece viviendo sin pensar en el día siguiente, diciendo que su vida no vale nada. ¿Cree que es poco lo que tiene? Ya pare de mirar a su alrededor. Quitar los ojos de lo obvio y mirar donde nadie ve. Lo que pasa desapercibido por la prisa de su rutina. En los pequeños detalles, gestos, puede estar la felicidad. Pare de quejarse y busque ver la vida de otros ángulos. Salga de su cuarto, de su casa, vaya por otro barrio
cambie de ciudad y si puede, visite otro país y vuelva mejor que antes. No tenga vergüenza de sus orígenes. Recuerde, hay mucha gente que come poco o casi nada, que bebe lo que hay y mendiga para que sus hijos no se mueran por hambre y sed, y ellos mueren. Hay gente que no tiene casi nada, pero son felices. ¿Y usted no es feliz? ¿Por qué? ¿Porque no fuiste al mall? ¿Porque no tienes el empleo que deseas? ¿Porque no compraste el mejor carro? ¿Por qué? La felicidad que buscas a veces está en la simplicidad de la vida que tienes ahora y que muchos desean. ¿Pero crees que es difícil ser simple? ¿Quieres cambiar todo y a todos? ¿Para qué acumular riquezas y renunciar a la paz, a los amigos, a su familia, su bienestar? ¿Sabe que el dinero no compra eso? Paz, serenidad y una vida simple, al lado de personas simples, en una ciudad pequeña, viviendo en comunidad, de forma colaborativa, donde todo es compartido y la ayuda es recíproca. Ese lugar es el mismo donde probablemente usted vive hoy, donde la vida, a pesar de las dificultades, le proporciona la felicidad. Entonces, si quiere que el mundo cambie, cambie usted primero y el mundo cambiará también. Cristo él fue autor de la propia historia en el ápice del estrés. Como Jesús era socialmente admirado, necesitaba tener una cortada fuera para condenarlo sin causa a una revuelta social. Después de analizar, deme un segundito, que hay algo aquí que me está fallando. Deme un segundito. Cristo fue el autor de su propia historia. Cierta vez una mujer fue atrapada en flagrante adulterio. Los fariseos la arrastraron para un lugar abierto, para el lugar donde el maestro de los maestros enseñaba en una gran multitud. Interrumpieron abruptamente su clase, colocaron a la mujer desnuda en el centro de una clase al aire libre. Bajo las miradas espantadas de los presentes, ellos proclamaron de modo sentencioso que ella fuera atrapada en adulterio y según la ley tendría que morir. Sutilmente miraron a Jesús y le hicieron una pregunta, yo diría que fatal. ¿Cuál sería el veredicto? Nunca habían pedido a Jesús decir cualquier cuestión, pero hicieron esa pregunta para incitar a la multitud contra él y para que así él fuera apedreado junto a ella. Ellos sabían que él hablaba de la compasión y del perdón, como ningún poeta antes lo había hecho. Si él se colocaba en la posición de ella, tendría cómo justificar su muerte. Si condenaban a la mujer, iría contra sí mismo, contra la fuente del amor sobre la cual él hablaba. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harías si estuvieras bajo la mirada de un revólver? ¿Qué pensarías si estuvieras en los últimos segundos de tu vida?
O entonces, ¿qué actitud tomarías si fueras despedido súbitamente? ¿Qué reacciones tendrías si alguien que ama mucho te causara la mayor decepción de tu vida? ¿Qué comportamiento tendrías si todo lo que más valoras estuviera corriendo el riesgo de ser perdido súbitamente? Y yo te voy a dar la respuesta. Frecuentemente reaccionamos sin cualquier lucidez en los momentos de tensión. Cuando estamos airados o en esos momentos de tensión, reaccionamos instintivamente. Decimos cosas absurdas, incoherentes, herimos a personas y nos herimos a nosotros mismos también. Vemos gente que en la calle se golpea porque no les gustó lo que la otra persona hizo. Por ejemplo, el miedo, la rabia, la ansiedad nos impulsa a reaccionar sin pensar. Los instintos controlan nuestra inteligencia. Todos estaban impacientes en ese momento esperando las palabras del maestro. Pero hay una clave en todo esto. Y la respuesta no vino. Él no actuó por el fenómeno ojo por ojo ni diente por diente. Él usó la herramienta del silencio. Definitivamente el maestro de maestros es una persona excepcional que nos va revelando y nos va ayudando a entender cómo son las mejores maneras de nosotros comportarnos en una sociedad, comportarnos ante los demás, porque no solamente vamos a beneficiar o ayudar a los demás, sino también que nos estamos ayudando a nosotros mismos. Por eso él utilizó esta herramienta del silencio. Aquí nos dio la gran lección de vida. Reveló que en un clima en que nadie piensa, la mejor respuesta es no dar respuesta. Voy a repetirlo nuevamente, porque creo que esta es la parte fundamental de este mensaje. Él reveló que en un clima de tensión, un clima que nadie está pensando, la mejor respuesta es no dar ninguna respuesta. Es buscar la sabiduría del silencio. ¿Usted usa las herramientas del silencio cuando es presionado? ¿Usted utiliza esa herramienta de quedarse callado y esperar en esos primeros 30 segundos? ¿Se acuerdan que les compartí en los webinars anteriores en filtrar los estímulos estresantes, el 3x1? Ese fue el primer webinar. 3x1, 30 segundos para pensar, 1 segundo para reaccionar. A veces hacemos lo contrario. Reaccionamos en el primer segundo y después los 30 segundos estamos pensando qué cometimos, qué acción cometimos. Nunca se olvide de esto. Sus mayores errores no fueron cometidos mientras usted se encontraba tranquilo, sino mientras atravesaba ese valle de ansiedad, esos momentos de dificultad. Ahí es donde nosotros cometemos los mayores errores. Son esos momentos que decimos palabras que nunca debimos haberlo hecho. Palabras hirientes, palabras que incluso lastiman a las personas que decimos nosotros amar. Jesús se volvió para adentro, en ese silencio, dominó su tensión, porque imagínense, ser apedreado por la respuesta que él daría es un momento de tensión. Ahí él abrió las ventanas de su memoria y rescató el liderazgo del yo. Increíble, solamente alguien que es líder de sí mismo es capaz de tener control muscular y serenidad para escribir en un momento en que se está queriendo firmar esa sentencia de muerte. Solamente alguien que sabe tener dominio propio y hacer elecciones es capaz de encontrar un lugar de descanso en medio de la guerra. Él era libre para escribir ideas o situaciones en que solo era posible entrar en pánico, gritar o huir. Estaba frente a la muerte. Sus gestos fascinantes, serenos, dejaban abismadas a la plebe, a todas esas personas que estaban esperando las acciones o las actitudes de él. Ninguno sabe lo que él escribía en esa tierra, en esa arena. Tal vez podría escribir, no sé, sobre el perdón, como un atributo fuerte, que condena a los débiles. En ese foco de tensión fue poco a poco disipando.
En esos segundos donde él estaba escribiendo, fue disipando ese foco de tensión de la gente que estaba airada, que querían matar, que querían acabar con la vida. De ese modo, el artesano de la inteligencia, porque no hay otra palabra, el maestro de los maestros preparó el terreno de la inteligencia de ellos para el golpe, yo diría el golpe fatal. Palabras que iban a hacerlos estremecer, un golpe que los libraría de esa cárcel intelectual, los golpeó con la lucidez, una lucidez impresionante. Les dijo, aquel que entre ustedes esté sin errores, que no tenga fallos, que no sea injusto, que sea el primero que tire la piedra. Pero él solamente habló, hizo esto después de bajar el foco de tensión emocional de ellos. No lo hizo en el foco de tensión, porque si lo hubiera hecho en el foco de tensión, cada una de esas personas iban a actuar instintivamente y no les iba a permitir entrar en el raciocinio, a permitir que el yo consciente tomara control de sus pensamientos. Tendrían que pensar antes de reaccionar. Él los autorizó a tirar la piedra porque le dijo, tiren la piedra, pero cambió la base del juicio total que ellos tenían. Jesús hizo una ingeniería increíble, una ingeniería intelectual que ellos no percibieron, pues envolvió procesos inconscientes del interior de cada una de esas personas. Al mirar el espejo de su alma para después condenar a la mujer, ellos ejercitaron uno de los valores más importantes de la función de la inteligencia. Era colocarse en el lugar de los otros. Así se hicieron cada uno de esas personas autores de su propia historia, por lo menos en ese momento. Por lo menos en ese momento fueron autores de su propia historia. No dejaron que las circunstancias tomaran las decisiones. De ese modo salieron del público y entraron al escenario como protagonistas y dejaron de ser víctimas de sus prejuicios. Dominaron temporalmente su agresividad y salieron de la escena y no la mataron. Actitudes como estas, solamente yo digo que revelan la faz de ese Jesús desconocido, ese Jesús que pasó por la tierra brindándonos y regalándonos herramientas para que nosotros aprendiéramos que los focos de tensión son los momentos donde nosotros tenemos que elogiar, sorprender a las personas, abrir un abanico, tener silencio, tener una actitud inusual, no una actitud agresiva. Y si nosotros trabajamos y desarmamos al agresor, por supuesto vamos a tener un cambio excepcional. Muchos asesinos o muchos asesinatos, diría, se habrían dejado de cometer si hubieran sido capaces de aplicar estas herramientas. Los alumnos de Jesús en ese momento estaban controlados por el miedo de lo que se iba a suscitar, pero aprendieron a percibir el mayor líder en aquel que es capaz de liderarse a uno mismo. Yo diría que si la humanidad viviera el 10% de estas herramientas y de los principios sobre los cuales el maestro de los maestros discursionó, esta elocuencia, esta manera de conectarse, esa empatía que tenía con la gente, las guerras, la competición predatoria, las violencias, la discriminación, los conflictos psíquicos, las crisis sociales, no existirían. Fuéramos un mundo más ético, más transparente, más lleno de valores, más solidarios, si fuéramos capaces de ponernos en la posición del otro. Con esto quiero culminar. Ser autor de la propia historia es saber y ser capaz de liderarse a sí mismo antes que liderar a los demás. Los pueblos, diría que han admirado a Jesús a lo largo de los siglos. Se ha hablado mucho de él, de su historia. La historia está dividida en antes y después de Cristo. Y muchos admiramos su vivencia, sus experiencias. Se le cataloga como un personaje excepcional, pero muy pocos utilizan sus palabras, sus hechos y su vida para incorporarlo en nuestras vidas. Por eso es importante
trabajar en estas herramientas que hemos practicado durante estas 7 semanas en ser autor de nuestra propia historia, es saber utilizar ese DCD que hemos hablado: dudar, criticar y determinar. Saber utilizar en esos focos de tensión esta herramienta, tomarse los 30 segundos para filtrar el foco de tensión, y en los momentos de tranquilidad poder utilizar ese yo consciente en esa mesa redonda del yo y ver los diferentes ángulos de la situación. Rescatar toda la historia que hemos tenido en nuestra vida, rescatar las vivencias que hemos tenido para poder escribir los mejores capítulos de nuestra historia. Yo quiero darle, en principio, quiero darles las gracias a cada uno de ustedes que semana tras semana me han acompañado en estas 7 habilidades de Cristo, de esta inteligencia emocional de Cristo, que quise desarrollar estos programas porque era fascinante lo que vivía, era fascinante lo que se vivía. Es sumamente interesante todas las experiencias que se han vivido. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a la Autoridad Nacional de Transparencia ANTAI por permitir estos programas, este webinar que ayudan a poder tener una sociedad equilibrada, una sociedad pensante, una sociedad que nos ayude a ser autores de nuestra propia historia. Quiero yo culminar también dándole las gracias a cada uno de ustedes por permitirme llegar a sus casas, a sus hogares, a cada uno de esos rincones más profundos de su ser, y dándole gracias a Dios también por permitirme estos conocimientos de mi vida para poder transferirlos en experiencias que sirvan para ayudar a otras personas a escribir los mejores capítulos. Así que quisiera yo, voy a abrir aquí el chat para compartir. Quisiera hacerles una pregunta a todos. Quisiera preguntarles qué se llevan de esta experiencia que hemos vivido durante toda esta época, durante todo este tiempo. ¿Qué se llevan ustedes en sus vidas? Para mí es bien importante saber esta retroalimentación. ¿Qué se llevan cada uno de ustedes? Voy a contestar también algunas preguntas que veo aquí en el sistema. Denme un segundito. Ok, bendiciones, bendiciones, bendiciones. De México, se están conectados en México, se ve la referente presentación de la pantalla. Buenos días. Perfecto. Ok. Ok, perfecto. Gracias por sus agradecimientos. Pueden encontrarlos en mi canal, en el canal de YouTube, en mío personal, como también pueden encontrarlo en la Autoridad Nacional de Transparencia ANTAI. Están todos los módulos que hemos ido haciendo y desarrollando. Perfecto. Excelente. Ok, ¿qué se le aconsejaría a una persona que se cohíbe por temores al qué dirán? Mire, algo que he aprendido y utilizando las herramientas de nuestro Señor Jesús, de nuestro Maestro, una de las cosas que he aprendido es que más que aconsejar sería ayudarlos a pensar, ayudarlos a ver la vida desde otra perspectiva, ayudarlos a poder, a través de preguntas, que puedan ver otra manera de ver las cosas, otra manera de buscar. El ser cohibido tiene que ver con una historia de una plataforma paralela, de una ventana, donde es asociado ciertas acciones a eso. Y para ello tiene que construir ventanas light. ¿Y cómo construir esas ventanas light? Construyendo pensamientos a través de la duda crítica utilizando la mesa redonda del yo. Poniendo en las mesas
¿Qué pierde, qué gana con esa actitud y qué podría hacer para poder cambiar esa manera de ver la vida? Ok. Muy bonito mensaje. Lástima. Ok, lástima que llegué al último del mensaje. Lo estaba necesitando casualmente. Ok, perfecto. Este mensaje va a quedar también grabado. Definitivamente el maestro de maestros es nuestra base de aprendizaje en esto, ¿no? Ok. Les agradezco mucho sus bendiciones. Les agradezco todo lo que me han permitido durante todo este tiempo compartir. Hemos tenido ciertas inconveniencias con la internet, pero bueno, eso es parte de las vivencias que estamos viviendo, que tenemos que aprender a rescatarlas y que tenemos que aprender a vivirlas. Entonces, con esto, sin más, quisiera culminar, sin antes, dándole las gracias a la Autoridad Nacional de Transparencia ANTAI, que se motivó en desarrollar estos webinars con solo un fin de poder brindarle a los funcionarios, a la ciudadanía, herramientas que nos ayuden a ser mejores personas en esta sociedad, a ser verdaderos autores de nuestra propia historia. Así que de parte mía, los bendigo a todos ustedes y les doy muchas gracias por haberme permitido estar en sus casas, en sus hogares, y les pido que se mantengan al tanto también de mis redes, como las redes ANTAI, para los próximos webinars que vamos a ir desarrollando. Todos estos programas los vamos a volver a repetir un poquito más adelante, pero también vamos a tener diferentes otros tipos de programas que son valiosos, que son de gran ayuda para todos. Así que muchas gracias por este espacio, gracias por permitirme estar aquí y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias.